¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que estamos aquí. Muchísimas gracias por conectarse el día de hoy a la plática que tenemos sobre el Día Naranja, poner fin a la violencia contra las mujeres. El día de hoy nuestra panelista experta es la psicóloga, o más bien maestra, Paulina González, quien nos va a estar hablando de la importancia de este tema. Paulina, todo tuyo, ¿cómo estás hoy? Muchas gracias, Mariana, por bonita presentación. Estoy muy bien, ¿y tú? Todo muy bien, gracias. Qué Pues si gusto, pues. quieres, damos oficialmente inicio a esta presentación. Comencemos. Súper, pues muchas gracias por esta presentación. Vamos a empezar con platicarles un poquito la agenda del día, gracias a todas las personas que nos acompañan. Creo que este tema es muy importante a tocar y es uno de los temas que más me apasionan. Así que, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Primero les voy a contar un poquito sobre quién soy. Después hablaremos de qué es el Día Naranja y por qué es tan importante conmemorarlo, siguiendo con el tema de la violencia contra la mujer, cómo se ve esta violencia, cuáles son los tipos de violencia, cómo podemos poner un alto a esa violencia y finalmente vamos a hablar también sobre herramientas, ¿no? ¿Qué puedo hacer desde donde estoy? Además de estos 7 puntos importantes, vamos a tener por ahí una dinámica que nos gustaría que participaran. Entonces, pues vamos a empezar y déjenme les platico sobre quién soy. Y bueno, yo estudié psicología clínica y de la salud en el TEC de Monterrey hace ya casi 5 años. En diciembre se cumplen los 5 años de egresada. Y también soy maestra en terapia breve sistémica. ¿Qué es esto? Es un enfoque de terapia que nos impulsa a ayudar a las personas a conseguir sus metas de bienestar en la menor cantidad de sesiones posibles. De esta maestría me gradué, perdón, hace un par de meses, en agosto del 2022, entonces estoy muy contenta por ese logro. Soy apasionada de la psicoeducación, me gusta mucho poner en palabras sencillas y conceptos fáciles de digerir todos estos temas que se relacionan con la salud mental. El día de hoy lo estoy haciendo con este tema de la violencia contra la mujer y qué podemos hacer para ponerle un alto. Y bueno, un poquito sobre mi trabajo. Actualmente coordino con una colega un programa que se llama Body Image Program a través de Comenzar de Nuevo, que es una organización especializada en prevenir, tratar e investigar todo lo que tenga que ver con trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, soy cofundadora de un podcast llamado ¿Y qué te llevas?, en donde siempre invitamos a que las personas que nos escuchan se lleven herramientas para poner en práctica y empezar a cultivar su salud mental. Entonces, brevemente eso es quién soy yo. Soy mucho más cosas que solo estos títulos, pero bueno, quería presentarme con ustedes para que me vayan conociendo. Y vamos a hablar del 25 de noviembre. Vamos a hablar del Día Naranja. Este Día Naranja, y podemos pasar a la siguiente diapositiva, es el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Este día se conmemora desde 1999 y fue decretado por la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, ya llevamos varios años haciendo este esfuerzo año con año para hacer conciencia de todo este problema que nos está impactando. En Latinoamérica se celebra se conmemora desde un poquito antes, desde 1981, y este 2022 la ONU nos trae todo un movimiento de activismo en redes sociales, en nuestras empresas, en donde sea que estemos, de 16 días. Empieza el 25 de noviembre y termina el 10 de diciembre. Entonces, este Día Naranja no solo se conmemora los 25 de noviembre de cada año, sino que se procura que sea todo un movimiento. Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, nos vamos a dar cuenta de que la idea es que no solo se quede en un día, una vez al año, una vez al mes, sino que este Día Naranja sea todo un movimiento para hacer conciencia. Entonces, la idea es que se conmemore cada 25 de mes, es decir,
25 de noviembre, 25 de diciembre, enero, febrero y así sucesivamente, para no quitar el dedo del renglón de esta problemática que nos involucra a todas las personas y que todas las personas podemos hacer un movimiento de cambio. Entonces, como les decía hace ratito, si podemos regresarnos una slide, este movimiento forma parte de la Organización de las Naciones Unidas y forma parte de esta campaña naranja. Y esta campaña naranja Únete inicia en el 2018 por el secretario general de la ONU y le da aún más poder a este Día Naranja que ya existía. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de este Día Naranja, de este movimiento naranja? Visibilizar, generar conciencia, prevenir y erradicar todo lo que tenga que ver con violencia contra las mujeres y contra las niñas. Entonces ahora sí pasamos a la siguiente y les quería poner una frase que a mí me impacta mucho y es que las mujeres formamos parte de un grupo vulnerable a pesar de que no somos una minoría. ¿A qué me refiero con esto? A que normalmente podemos pensar que los grupos vulnerables son minorías, no sé, personas indígenas, adultos mayores, etcétera, que son grupos muy pequeños de población, pero es muy sorprendente cómo, a pesar de que somos más o menos un 50% de la población, entramos dentro de una categoría vulnerable. Entonces, es por eso que es importante que hagamos tantos esfuerzos para que no seamos parte de un grupo vulnerable. Pasamos a la siguiente para revisar algunas razones del por qué se conmemora este día. Puse algunas cifras que creo que son muy alarmantes y nos pueden dar un buen panorama de cuál es la situación. Tampoco me gustaría que esta plática sea triste, pero es importante ver la realidad. Entonces, todas estas cifras son traídas directamente de la ONU y una frase que a mí me llamó mucho la atención dice así: incluso antes del brote de COVID-19, la violencia contra las mujeres y las niñas había alcanzado proporciones pandémicas. Entonces, esta oración es muy alarmante porque si hablamos de proporciones pandémicas, quiere decir que estamos hablando de cantidades muy altas. Si nos ponemos a pensar, 1 de cada 3 mujeres sufre violencia. Entonces, si en nuestra familia vivimos 3 mujeres y lo queremos aterrizar más a nuestra realidad, 1 de esas 3 mujeres sufre violencia. Si en el salón de clases o en la sala de juntas hay 9 mujeres, 3 de ellas sufren violencia. Entonces, estos datos son alarmantes y es por eso que se conmemora este día, no solo año con año, sino cada 25 de mes. Otras cifras que les puedo compartir es que el año pasado, seguimos con las fuentes de la ONU, 243 millones de mujeres y niñas han sufrido violencia por compañeros sentimentales. Ahí puse un asterisco porque no solamente hablamos de violencia como esas historias de terror que siempre escuchamos, ¿no? De, roban a una niña en la calle, un extraño, ¿no? O un conductor de cierta servicio de taxis viola a una chica. No solamente estamos hablando de esa violencia que se comete por personas extrañas o ajenas a la vida personal de la mujer, sino imagínense 243 millones de mujeres y niñas han sufrido violencia por compañeros sentimentales, es decir, por una persona relacionada emocionalmente a su vida. Otra cifra muy alarmante es que solamente el 40% de esas mujeres que sufran violencia lo denuncian o piden ayuda. Y es muy triste esta cifra porque además de que hay algunas 40% de valientes que piden ayuda, no siempre esa ayuda es escuchada. Al ratito vamos a ver por qué. Entonces, otro dato muy importante es que empieza la pandemia y a raíz de esta pandemia y del confinamiento, es decir,
Las mujeres ya no podían pasar tiempos libres fuera de casa o fuera de refugios o fuera de sus ambientes seguros, entre comillas. Las llamadas de líneas de ayuda que se dedican a la violencia contra la mujer aumentaron 5 veces. Entonces, imagínense, si desde antes del brote de COVID las cantidades de violencia que existían contra la mujer ya habían alcanzado proporciones pandémicas, imagínense qué pasa cuando nos encerramos y las mujeres y niñas no pueden salir de esos espacios que dejan de ser seguros. Incrementan 5 veces estas llamadas de ayuda. Entonces, por esto y muchas razones más y muchas estadísticas más que hoy no vamos a revisar, es importante que se conmemore este tipo de días. Pasamos a la siguiente, por favor. Algo importante a mencionar es que la violencia contra las mujeres y contra las niñas se puede ver, sentir y escuchar de muchas maneras. Entonces, hoy vamos a revisar algunas clasificaciones de los tipos de violencia que existen contra la mujer. Y si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver una categoría que nos ayuda a entender mejor este hecho importante de que la violencia no solamente son golpes o no solamente es la violación, sino hay muchos otros tipos de violencia. La primera es la económica, podemos hablar de psicológica, violencia emocional, física y sexual. Y si pasamos a la siguiente, vamos a irlas desglosando una por una. Entonces, cuando hablamos de violencia económica, tiene que ver con dinero y con bienes. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas nos habla de que la violencia económica tiene que ver con mantener un control total de los recursos y bienes de una mujer. Esto también quiere decir que no solo podemos controlar este dinero o estos bienes o estos recursos, sino también entra en la categoría de violencia económica el prohibir trabajar, prohibir estudiar a una mujer o a una niña. Entonces, la violencia económica, para entenderla mejor, tiene que ver con el control total o el privar o el manipular los recursos y bienes de una persona. Espero que haya sido clara con esta definición, porque vamos a pasar al tipo de violencia psicológica. La violencia psicológica tiene que ver con la intimidación, es decir, provocar miedo a una persona a través de la intimidación, a la amenaza. Tiene que ver también con un maltrato psicológico. Cuando hablamos de psicología, podemos pensar en la mente. Entonces, tiene que ver con intimidar, amenazar, gritar, herir, todo eso que es más como mental o más verbal. Y se parece mucho, por eso los pusimos en la misma diapositiva, a la violencia emocional, porque la violencia emocional tiene que ver con disminuir la autoestima, la autovalía, el amor propio, como queramos llamarlo, de una persona. Las críticas e insultos constantes, demeritar las capacidades de una persona son ejemplos de este tipo de violencia. Y alguien por acá nos comenta en el chat que algo que casi no se menciona, pero también es muy palpable, es en el ámbito laboral. Cómo se les paga menos a las mujeres que a los hombres, claro, y menospreciamos por profesión. Entonces, esto de los sueldos que no son equitativos entra en esta parte de violencia económica, y si se ponen a pensar y si se empiezan a dar cuenta, de pronto nos damos cuenta que a lo mejor no solamente se ejerce violencia económica, sino que también se puede ejercer violencia emocional, por ejemplo, al mismo tiempo. Entonces, si a lo mejor no hay una paga equitativa en cuanto a mi salario, porque soy mujer, eso también va a disminuir mi autoestima, porque a lo mejor yo me empiezo a cuestionar mis capacidades. Y luego, a lo mejor a mí me da mucho miedo pedir ese aumento de sueldo y que me igualen el sueldo a mi compañero, porque me han amenazado previamente. Entonces, si se fijan, podemos ejercer o podemos vivir
un tipo de violencia, pero también podemos vivir con varios tipos de violencia a la vez. ¿Hace sentido esto? Creo que vamos bien hasta aquí. Y podemos pasar a la siguiente diapositiva para revisar más tipos de violencia. Estas clasificaciones las tomé directamente de la Organización de las Naciones Unidas. Es una clasificación muy, como se dice, muy global, es decir, mucha gente así lo entendemos. Entonces, claro, justo por acá también nos comentan, no solo se les pagan menos, sino que también se les da menos oportunidades laborales. Entonces, todo esto va entrando dentro de la violencia económica y van, ¿cómo se dice? Va tocando más tipos de violencia. Entonces, si seguimos con estas categorías, podemos pasar a la violencia física. Violencia física ahora sí tiene que ver con el cuerpo, es decir, causar daño físicamente en sentido de golpes, pellizcos, quemaduras, patadas, azotadas, etcétera, todo lo que se nos pueda ocurrir utilizando la fuerza contra el cuerpo. Igual, obligar a alguien a consumir sustancias, sea alcohol, sea drogas, etcétera, el forzar ese consumo o esa ingesta, o privar de alimentos, privar de comer, generar malnutrición en una persona, eso nos habla de violencia física. Otro ejemplo de violencia física puede ser negar atención médica. Entonces, digamos que una persona golpea a otra y esa otra persona necesita ir al hospital a un chequeo y se le niega esa atención médica. Ese es un ejemplo de violencia física. Hay otra categoría que se llama violencia sexual y tiene que ver en obligar a otra persona a participar en un acto sexual sin el consentimiento. Aquí no solamente estamos hablando de la violación como tal, sino también en otros actos sexuales como nalgadas, manosear a una persona sin su consentimiento, todo lo que tenga que ver con un acto sexual, besarla y que ella no quiera. Entonces, todas estas cosas que tristemente hemos normalizado entran dentro de la categoría de violencia sexual. Hemos revisado 5 tipos de violencia: económica, psicológica, emocional, física y sexual. Agregamos una sexta, que es el feminicidio, y esta es la expresión máxima de la violencia contra la mujer. Se trata por el mero asesinato, perdónenme, se trata del asesinato por el mero hecho de ser mujer o ser niña. Si se ponen a pensar, es importante que actuemos desde antes de alcanzar esta palabra tan grave, feminicidio. Y tristemente, al menos en México, es de los primeros países con las cifras más altas en feminicidios. Pasemos a la siguiente diapositiva. Les decía hace ratito que hay diferentes clasificaciones para identificar la violencia. Ahorita vimos 6 agrupaciones principales, pero me gustaría compartirles una herramienta que pone a nuestra disposición el Instituto Nacional de las Mujeres, que se llama el violentómetro. Entonces, si avanzamos en la siguiente diapositiva, podemos verlo en el lado derecho de nuestra pantalla. Esto es el violentómetro. ¿Cómo se lee? Como un termómetro, ¿no? Esta es una herramienta que nos va a ayudar a identificar la violencia. Sé que se ven muy pequeñas las letras, así que pasemos a las siguientes diapositivas para analizarlo con un poco de más zoom. Entonces, fíjense, revisando este termómetro, empieza con una intensidad 0. 0 violencia, ¿no? Empezamos con este color amarillo que dice, ten cuidado, la violencia aumentará. ¿Por qué puse este termómetro o este violentómetro? Porque violencia es violencia y me gustaría mucho que ilustráramos los tipos de violencia que vimos hace ratito con acciones. Entonces, fíjense, en el nivel 1 están las bromas hirientes, va subiendo al chantaje, mentir, engañar, ignorar y ley del hielo.
Por aquí estas todavía no entran en cuanto a la violencia física, porque a veces podemos pensar, no, pues es que yo no golpeé a nadie, entonces yo no soy violento o yo no soy violenta. Pero hacer bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar, hacer la ley del hielo, celar, culpificar o incluso descalificar a alguien, son formas de ejercer violencia. Estas formas pueden ir encajando, por ejemplo, en lo que hablábamos de la violencia psicológica, la violencia emocional, incluso podría ser la violencia económica. Va subiendo esta intensidad o esta escala y vamos llegando a acciones como ridiculizar, ofender, humillar en público, intimidar o amenazar. Sigue siendo violencia aunque la amenaza no se esté llevando a cabo, aunque el acto no se esté llevando a cabo. Controlar o prohibir, controlar amistades, familiares, dinero, lugares, apariencia, oye, yo te digo cómo te vas a vestir, actividades, enséñame tu celular, con quién estás hablando, mails, redes sociales. Si se fijan, aquí en el 11, 12 y 13 ya va cambiando el color. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos cambiando la intensidad de la violencia, va escalando. Sin embargo, como les escribimos por ahí en la pantalla, violencia es violencia. Y violencia va a ser hacer un chiste hiriente sobre las mujeres, así como violencia va a ser destruir un artículo personal de una mujer, ¿sí? Pasamos a la siguiente para revisar más ejemplos y nos damos cuenta de esa advertencia, ¿no? Que nos pone, reacciona, no te dejes destruir. Ahorita hablamos de esas frases también al final, pero va subiendo la intensidad y dice, destruir artículos personales. Aquí ya estamos hablando también de violencia física, ¿sí? Y violencia económica. ¿Por qué? Porque si alguien destruye algo que me costó dinero, es una agresión económica porque está destruyendo algo material y también es una agresión física, ¿sí? Porque está usando la fuerza. Entonces, destruir artículos personales, manosear. Aquí empezamos con la violencia sexual. Caricias agresivas, sigue siendo violencia física, violencia sexual, emocional, psicológica. Golpear jugando a la otra persona. Si se dan cuenta, vamos subiendo en la escala, ya vamos en 16, 17. Pellizcar, arañar, empujar, jalonear, cachetear, patear, encerrar a una persona y aislarla, también son signos de violencia. Entonces, nos vamos dando cuenta que va cambiando el color de este semáforo o de este termómetro y nos damos cuenta de esta frase que les decíamos hace ratito, la violencia puede escalar. Entonces, si pasamos a la última, a la siguiente, perdón, diapositiva, para revisar la última parte del violentómetro. Sí, un pequeño paréntesis aquí. Les quería comentar a todos los que estamos aquí presentes que si quisieran comentar u opinar acerca de estos temas, así como tenemos la caja de chat activada, se pueden unir a la página de Cuéntame, la que ya conocen, www.sicuéntame.com, diagonal, el nombre de su organización. Si son familiares o amigos de alguien que los invitó a Cuéntame, bueno, pues es la página de la empresa donde trabaja esta persona. Y ahí mismo en comunidad podemos estar comentando. En comunidad va a haber una sección que es sobre el debate de esta sección y más adelante vamos a ver las opiniones de las demás personas. Por lo pronto veo que aquí hay una persona con la mano alzada, Ashley Romero. Así como Ashley, aquellas personas que alcen las manos, les puedo dar aquí el permiso de hablar para que puedan hacer sus comentarios en tiempo real. Y listísimo, gracias por permitirme hacer el paréntesis, Pau. Muchas gracias, Mariana. Ashley, pues si tienes duda, adelante. Bueno, si no, nos esperamos más adelante. Ashley, de todos modos, tienes el permiso para hablar. Como les decía, si alguien más quisiera comentar algo verbalmente, está la opción de alzar la mano. Yo aquí los veo y les doy sí, como la capacidad de activar su micrófono.
Gracias. Ya vi que puso Ashley que su audio no se escucha. Escríbela en el chat, Ashley, y resolvemos tu duda o revisamos tu aportación. Entonces les decía que este violentómetro, este termómetro, semáforo, como le queramos llamar, va cambiando de color porque nos va indicando cambios en cuanto a la intensidad de la agresión o de la violencia. Lo que les decía hace ratito, ¿no? De los feminicidios, la violencia puede escalar y puede terminar en niveles catastróficos. Un nivel catastrófico, claro, efectivamente es un feminicidio, pero un nivel catastrófico también es una cachetada, porque decíamos violencia es violencia, ¿no? Y un nivel catastrófico también es una burla. Entonces, fíjense cómo va aumentando la intensidad. Estábamos en empujar, jalonear, cachetear, patear, encerrar, aislar. Y empieza a cambiar el color del semáforo y dice, necesitas ayuda profesional. Porque aquí empiezan las amenazas con objetos, con armas, las amenazas de muerte. Les decía hace rato que aunque la amenaza no se cumpla, no deja de ser violencia, ¿sí? Forzar una relación sexual, abuso sexual, violación, mutilar y asesinar. Entonces, y se lee muy fuerte y cuando doy este tipo de charlas me da como, se me hace muy extraño decirlo tan cotidianamente, pero esa es nuestra realidad y es muy triste y por eso alrededor del mundo se están haciendo tantos esfuerzos para detener esta violencia contra la mujer. Pasamos a la siguiente diapositiva, porque un mensaje muy importante que hay que que hay que quedarnos con él, que me gustaría mucho que se lleven el día de hoy, es que violencia es violencia. Hay que interrumpirla sin importar en qué nivel nos encontramos. Entonces, hago mucho énfasis en esta frase de violencia es violencia, porque violencia es manosear, violencia es un abuso sexual, pero también violencia es pagarle menos a las mujeres, violencia también es celar a mi esposa, violencia también es hacer bromas hirientes, ¿sí? Y hay que detenerla, no importa el nivel. Tristemente se ha normalizado muchísimo la violencia como, ay, no te preocupes, nada más te levantó la voz, pero no te pegó. Así que tú no te preocupes y sigue trabajando en esa relación. Entonces, no, no, no. El que esté normalizado no quiere decir que no sea violencia. Entonces les tenemos una pregunta por ahí y voy a ceder el micrófono a Matías porque queremos hacerles una pregunta para hacer esta conferencia aún más dinámica. Hola Pau, aquí estamos. La idea es que juntos, aquí debatiendo junto a Pau, podamos ir a la sección de comunidad, como hace un ratito Mariana los estaba invitando, y juntos comentar, ¿no? ¿Por qué hablar de todas estas cosas es tan importante? Y también, ¿qué ocurre cuando callamos? ¿No? Porque Pau, todo esto que vos estabas comentando ahora, ¿no? Creo que es súper importante no naturalizar estos actos, ¿no? Tanto para mujeres como para varones, como para los hombres. Creo que esto excede a una cuestión de género, ¿no, Pau? Mientras ahí vamos, yo voy a ir actualizando en vivo los comentarios. Ahí Mariana también. Ahí pido tu ayuda para que vayamos también actualizando esos comentarios que vamos a ver en comunidad. Pau, ¿cómo hacemos también para darnos cuenta si estamos o no naturalizando todas estas acciones, ¿no? Yo Ahí creo que es también, ahí, algo ahí muy no. cultural, ¿no? Claro, ¿cómo se puede hacer notar que alguien está haciendo un comentario no adecuado sin ser juzgado? Creo que esta es de las preguntas del millón, porque justamente digamos que nosotras estamos nadando contra corriente, ¿no? O todes, les que estemos aquí, estamos nadando contra corriente. ¿Por qué? Porque el machismo es algo que está, a mí me gusta explicarlo como que está inyectado, ¿no? En nuestra cultura, pareciera que lo traemos en la sangre. Entonces, ¿cómo podemos poner un límite sin ser juzgados? Creo que primero que nada va a ser
olvidarnos de esa preocupación de que me está juzgando o no. Y un consejo que a mí me sirvió mucho, lo escuché de Jessica Fernández, no sé si por ahí la siguen, ella es una justo activista feminista, y ella decía, ¿por qué me voy a sentir incómoda yo 10 minutos cuando, por ejemplo, un hombre me está abrazando o una mujer me esté abrazando, X persona me esté abrazando, en su caso era un hombre? ¿Por qué me voy a sentir incómoda yo por no hacerte sentir incómoda a ti si tú eres quien me está haciendo sentir incómoda? Entonces, yo creo que pensaría en eso, ¿no? Prefiero sentirme incómoda estos 10 segundos en que yo te diga, por favor, quítame tu mano de mi cuerpo. Prefiero sentir esa incomodidad 10 segundos a sentirme incómoda estos 10 minutos que tú me estás abrazando y que yo no quiero, ¿no? Eh, yo ya tengo todo como un banco de frases que podemos decir al momento en que alguien se aviente un comentario así de incómodo. Entonces, algo que podemos decir es, ¿sabes qué? Burlarnos de las mujeres ya pasó de moda, ¿no? Y la gente así como que hoy se asusta, pero estamos poniendo ese límite, ¿no? O ya vas a empezar otra vez con tus bromas, bueno, cuando acaben me avisan para yo regresar. Y sí, te hacen sentir incómoda a ti, pero prefiero yo hacer ese momentito incómodo a estarme aguantando y pensar, chin, es que pude haber hecho esto, pude haber hecho lo otro, etcétera, ¿no? No solo aplica para nosotras mujeres, aplica para todas las personas en que nos encontremos en un contexto o en un escenario en donde alguien esté haciendo una broma y a mí no me parezca y a lo mejor yo soy hombre y aunque mis amigos estén riendo, pues déjame digo esto, ¿no? Y oigan, no está padre que estén bromeando sobre esto, eh, vamos a cambiar de tema. Pau, y también se me ocurre algo, ¿no? Una última preguntita ahí que tengo para hacer. Pero digo, capaz que hay también personas identificadas con el género masculino acá en este momento. Y digo, ¿cómo podemos hacer desde nuestro lado para aportar también a toda esta temática que vos nos estás comentando el día de hoy? Porque siento que a veces los hombres, a veces desconocemos ciertas cosas, porque creo que somos criados, ¿no? De tal manera en la cual a veces naturalizamos todo esto que vos estás comentando. Y digo, no todo el mundo tiene el acceso a esta información, entonces, ¿cómo nosotros desde nuestro lado podríamos también debatir acerca de toda esta temática y cómo podríamos también aportar desde nuestro comportamiento? Es algo que se me acaba de ocurrir en este momento. Yo también, a pesar de que también soy psicólogo, pero también, ¿no? Desde mi lado, preguntarte ya que tenemos acá y aprovecharte aquí con tu conocimiento. Excelente pregunta, Matías. Muchas gracias. Eh, Creo que es reconocer que el machismo afecta a todas las personas, incluso a los hombres les afecta en sentido de, mm, oye, pues si yo quiero llorar, yo nunca pude llorar en mi infancia porque a mí me decían que llorar es de niñas. O si yo no quiero ser 100% el proveedor en mi matrimonio, pero se me enseñó a que yo tengo que ser el proveedor y eso me hace sentir muy presionado y muy estresado. Tengo que ser proveedor. Entonces, creo que un paso súper importante es reconocer que el machismo nos afecta negativamente a todas las personas. Y dos, reconocer, casi no mencioné la palabra feminismo porque sé que no para todas las personas tiene una reputación positiva porque este movimiento de pronto se ha, ¿cómo se puede decir? Como transgiversado, creo que esa es la palabra, el ¿Tergiversado? significado, eso. Entonces, es entender que el feminismo, así como el machismo nos afecta negativamente a todos, el feminismo nos trata de ayudar a todas las personas. Entonces, tergiversado, por ahí me ponen. Muchas gracias. ¿Y qué acciones podemos hacer? Acciones tan triviales como no hacer chistes de, ay, la mujer a la cocina. Me ahorro ese chiste. O si mis amigos están teniendo conversaciones de que están objetivizando a una mujer, por ejemplo, o ya saben, ¿no? En el chat de WhatsApp se están pasando fotos que quién sabe si hubo consentimiento o no.
pues yo salirme de ese grupo, no decir, oigan, no está chido que nos estemos pasando estas fotos, ¿no? Entonces, creo que es mucho y da miedo porque es enfrentarme a los de mi propio género, como hoy enfrentarme a mis amigos y ponerles un alto, pero creo que acciones como estas las podemos hacer. Al final de esta presentación les voy a compartir algunas herramientas, incluyendo recursos. Uno de mis favoritos se llama el Instituto de Machos a Hombres. No sé si lo han escuchado. Entonces, tienen página de internet. Está bien padre, Matías. Tienen página de internet, tienen redes ¿Cómo es, sociales. Pau? De machos a hombres. Lo puse en la presentación, al ratito se los muestro también. Y tienen un montón de recursos para saber, oye, ¿por dónde puedo empezar? ¿No? Si el machismo es toda una corriente que nos está, en donde estamos sumergidos, ¿por dónde puedo empezar? Y es bien bonito porque es cierto, más adelante lo puse en la presentación, no estamos exentos, nadie está exento, ya sea o de vivir una situación de violencia, es decir, donde yo sea víctima, o incluso de ejercer violencia y yo no me estoy dando cuenta. Entonces, como se dice, tomar este tipo de recursos o acercarse a este tipo de plataformas son muy útiles porque nos damos cuenta, oye, sí es cierto, yo he sido violenta mucho tiempo con mi hermana porque siempre le digo esto y esto y esto. Ah, ok, mejor ya voy a omitir estos comentarios, ¿no? O con mi novia porque yo la celo un chorro, pero a mí me enseñaron que celar es proteger y es cuidar y es hacerla sentir bien. Bueno, ¿no? Eso ya pasó de moda, nos hemos dado cuenta que eso es violencia, entonces utilizando este tipo de recursos nos puede ayudar. Y sí, Oye, como por ahí Pau, nos ponen en el chat, crear sociedades libres, ¿no? Adelante. 100%. Y sumando a la pregunta que hacía Matías sobre qué pueden hacer los hombres, creo que una plática que también ha surgido mucho últimamente es el rol de las mujeres propiciando esto, ¿cierto? Algo he escuchado yo acerca de que también nosotras, como personas que somos, integramos creencias, integramos pensamientos, al fin y al cabo, aprendemos a pensar a partir de una sociedad, ¿cierto? Entonces, ¿qué nos puedes compartir tú acerca de este tema, tu opinión, sugerencias, lo que quieras decirnos? Súper. Pues, ¿qué les parece si regresamos entonces a las diapositivas? Porque me están preguntando lo que sigue, entonces, padrísimo tener el respaldo visual atrás. Em, entonces, si quieren, aquí nos quedamos y ahorita cambiamos. ¿Por qué cuesta trabajo alzar la voz? Uno, por todo el estigma que hay, ¿no? De que si alzo la voz me van a criticar o este miedo que nos da, como les decía, ya sea o como mujer de que me violenten más o como hombre y ser juzgado por otros hombres. Otra razón por la que cuesta mucho trabajo y por qué las mujeres, o el por qué solo el 40% de las mujeres pide ayuda, es que se culpa mucho a la víctima. Entonces, algo que podemos cambiar es eso. En lugar de decir, oye, pues sí, es que mírala cómo estaba vestida, lo estaba pidiendo a gritos. Oye, no, yo, ¿por qué mi ropa va a estar pidiendo violencia? Entonces es no culpar a la persona o a la víctima, sino culpar al agresor. Oye, un agresor no debe de por qué agredirme, aún así yo esté desnuda frente a esa persona. Sí, entonces, ¿por qué cuesta trabajo alzar la voz? Porque se culpa a la víctima, la violencia está normalizada. ¿A qué me refiero con esto? A esto que decíamos, este ejemplo de, ay, pero nada más te gritó, entonces, como no te pegó, no pasa nada. A que hay falta de consecuencias para quienes ejercen violencia, a que hacen falta espacios seguros que promuevan esta confianza para poder alzar la voz, y porque hay una gran probabilidad de que la violencia aumente. Entonces, me gustaría regresarnos tantito a unas diapositivas, la que dice la violencia puede escalar, ¿dónde está el violentómetro? Un antes, ahí. Entonces, fíjense,
Incluso con estas herramientas que nos da instituciones, fíjense cómo dice, reacciona, no te dejes destruir. Pero ¿qué pasa si yo estoy en una situación de violencia en que mi pareja me golpea, pero también ejerce este control económico sobre mí? Pues no es que yo me quiera dejar destruir. Fíjense cómo aquí la responsabilidad se carga todavía mucho en la mujer. Pues no es que me quiera dejar destruir, pero ¿cómo me salgo de mi casa si mis bienes están controlados, no tengo dinero y aparte que si pido ayuda, todavía me van a decir que es mi culpa, que yo debía haber sabido porque ese hombre toma mucho? Entonces, fíjense, incluso aún, a pesar de que estas herramientas son muy útiles para ir reconociendo la violencia, vean este mensaje que nos da. Oye, reacciona, no te dejes destruir. ¿Va haciendo sentido? Entonces, podemos adelantar ahora sí las diapositivas. Ajá. A cómo poner alto a la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Entonces, casi que repetí esta diapositiva, pero sí son diferentes. Fíjense, el primer paso es lo que hoy estamos haciendo todes, juntes, en comunidad. Primero nos estamos educando. Oye, a ver, ¿qué es eso de la violencia contra las mujeres? ¿Cuáles son los tipos de violencia? ¿Cómo se ve, cómo se escucha, cómo se siente? ¿Sí? Para pasar a un segundo paso, me evalúo. ¿Ejerzo yo algún tipo de violencia? Y para esto podemos utilizar esa herramienta del violentómetro. Oye, yo celo, yo golpeo, yo pellizco, yo hago chistes contra mujeres y contra niñas, los ejerzo yo. Yo pago sueldos desiguales, nada más porque unos son mujeres y otros son hombres. ¿Yo lo hago? Ok, si sí lo hago, pasamos al siguiente paso, que es hacer cambios. ¿Qué conductas puedo cambiar para promover la igualdad de género? Y aquí puse que es importante recordar que se vale pedir ayuda. Y ayuda no solo me refiero a ayuda terapéutica o ayuda, no sé, profesional, sino, oye, déjame me compro un libro, como este que les decía de machos a hombres. Déjame pido ayuda a ver si yo ejerzo violencia y cómo puedo empezar a cambiarla, ¿no? Oye, sí, yo celo mucho a mi novia, a mi esposa, y no sé cómo cambiarlo. Ok, pido ayuda, ¿sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y nuevamente, no, la previa, nuevamente, me educo. ¿Qué es la violencia contra las mujeres? Ahora vamos a hablar de la otra cara de la moneda. ¿Cuáles son los tipos de violencia? Y evalúo, ¿estoy viviendo yo alguna situación de violencia? Identifico en el violentómetro y hago cambios. Sí, sí. ¿Qué conductas puedo hacer para yo protegerme? Oye, si me di cuenta, si es cierto, mi jefe y yo somos bien tóxicos, o mi equipo de trabajo y yo somos bien tóxicos porque siempre andamos haciendo chistes de la mujer y así, y hasta yo como mujer me da risa. Oye, ¿sabes qué? Déjame hago ese cambio porque no me gusta eso. O si mi novio y yo nos celamos mucho y es algo que ya tenemos muy acostumbrados de pareja y somos felices, no quiere decir que sea una relación tóxica. Oye, déjame, empiezo a cambiar esto, prefiero ya no celarnos porque ya me di cuenta que es violencia. Entonces, si yo ya me di cuenta que estoy metida en una situación de violencia, recordar que se vale pedir ayuda. Y pasamos a la siguiente diapositiva para recordar lo que les había dicho hace ratito. Ninguna persona, nadie estamos exentos de vivir una situación de violencia o de ejercer violencia contra las mujeres y las niñas. Incluso los psicólogos, entre comillas, que lo sabemos todo y sabemos identificar los focos rojos y el violentómetro, ni siquiera nosotros estamos exentos ni de vivir ni de ejercer una situación de violencia. Entonces, algo muy importante es siempre estar muy atentos y siempre protegernos, ¿no? Y cuidarnos los unos a los otros. Y pasamos a otros dos pasos que son importantes para seguir poniendo alto a la violencia contra las mujeres y contra las niñas. Entonces, algo muy importante es educar a los demás.
compartir esta información a amigos, a nuestros hijos, a nuestros seres queridos, a nuestros empleados, directivos, maestros, padres de familia, a la mayor cantidad de personas que podamos, que sean cercanas a nosotras. Por ejemplo, si yo tengo sobrinos que son niños, enseñarles que no es no, enseñarles las reglas básicas del consentimiento. O si yo me doy cuenta que mi tío tiene varias empleadas mujeres a su cargo y varios empleados hombres, y yo me doy cuenta que él les está pagando diferente, oye tío, ¿qué onda? O sea, ¿existe esto? ¿Sabías que estás ejerciendo violencia? ¿Qué está pasando? ¿No? Y el último paso tiene que ver con el activismo, que justo pueden sumarse a esta campaña que está haciendo la ONU, que está por empezar en 2 días de 16 días de activismo. ¿Y qué es esto de activismo? Alzar la voz con canales todavía más amplios. Pueden ser a través de redes sociales, a través de conversaciones con nuestras amistades o nuestros, ¿cómo se dice?, compañeros de trabajo, acciones y cambios en las políticas, ¿sí?, del trabajo, políticas públicas, políticas en mi casa, etcétera. Activismo con nuestra vestimenta, aportar un mensaje. Y lo más importante es con mi propio ejemplo, ¿sí? Con nuestro propio ejemplo las demás personas van aprendiendo. Entonces, pasamos a la siguiente diapositiva, porque un mensaje muy importante, y es lo que les decía que me gustaría que se lleven el día de hoy, es que podemos prevenir desenlaces catastróficos interrumpiendo la violencia desde la raíz. Recuerden que la violencia puede escalar, y si yo no la interrumpo desde ese segundo escalón y esta sigue subiendo, va a seguir subiendo y va a seguir creciendo y puede terminar en un desenlace catastrófico. Así que podemos prevenir estos desenlaces, ya saben lo que les decía, violencia es violencia. Desde la burla que se hace el compañerito en la escuela, ahí lo debo de interrumpir. Entonces, hablemos de más herramientas. Hablemos de herramientas para la vida cotidiana. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y la primera, les puse nada más 2 ejemplos. La primera pues va a ser evitar hacer chistes, hacer bromas que lastimen a las mujeres, como ese famoso chiste de, ay, la mujer a la cocina. No, vamos a dejar de hacer este tipo de comentarios, porque aunque estén normalizados, normalizado es que lo vemos muy comúnmente, aunque lo escuchemos muchas veces, estos chistes no dejan de ser violencia. Entonces, pasamos a la siguiente herramienta que creo que es la más importante de todas y tiene que ver con respetar el consentimiento en todos los contextos. No es no. Si yo le digo a alguien, hey, te puedo abrazar, y me dice, no estoy segura, ese no estoy segura es no. El silencio es no. Entonces hay que enseñarle a todas las personas a que no es no. Silencio es no. Sea para un abrazo, sea para un beso, sea para cosas más avanzadas en la escala del violentómetro como una relación sexual, no es no. Silencio es no. No estoy segura es no. No sé es no. Entonces, nada de ándale, por favor, nadie se va a enterar, nadie se va a dar cuenta, nada más una vez. No es no. Pasamos a la siguiente diapositiva. Recuerden que se vale equivocarse, se vale pedir ayuda, se vale buscar recursos. Como les decía, nadie estamos exentos de ejercer o de vivir una situación de violencia, pero lo que no se vale es ignorar el problema y actuar como si nada. Entonces, si yo ya me di cuenta que en mi alrededor hay una situación de violencia, déjame actúo. ¿Qué puedo hacer yo desde donde estoy? Y para eso, pasamos a la siguiente y les comparto, vamos a ir cerrando esta conferencia con recursos de apoyo. Uno de mis favoritos es esta cuenta de Insta. Es cuenta de Instagram, tienen página de internet, tienen conferencias, tienen talleres, tienen cursos y se llama De Machos a Hombres. Ese es un post que les tomé de su Instagram que dice 13 reflexiones para accionar masculinidades positivas este 19 de noviembre, que fue el Día Internacional del Hombre.
Entonces, si se fijan, y por aquí respondo la pregunta que hace ratito me hacía Matías, si se fijan, nos da recursos de qué sí hacer y de cómo puedo empezar a aportar mi granito de arena a interrumpir esta violencia contra la mujer que se ha normalizado tanto. Entonces, esa cuenta se las recomiendo muchísima. Nos da información muy digerible y muy fácil de entender. Otro recurso de apoyo es ONU Mujeres. Les decía que ahorita traen activa esta campaña de 16 días de activismo. Entonces, fíjense cómo nos va educando y nos va enseñando cosas como, oye, la ropa no es una invitación al acoso. Lo que les decía hace ratito, se tiende a culpabilizar a la víctima de, no, oye, pues es que traía un vestido muy cortito y traía un escote, ¿cómo no la iban a abusar? Y nos quedamos así, ¿cómo puede ser posible que esa es la narrativa que se tiene? En lugar de justamente decir, oye, ¿cómo se atreve a tocar a una mujer esta persona? ¿No? Pasamos a la siguiente y por acá hay recursos de ayuda. El Instituto Nacional de las Mujeres siempre pone a nuestra disposición recursos a los que podamos ir o acudir para pedir ayuda. Y también están organizando diferentes eventos, ¿no? Entonces, si queremos tener información de esto, el Instituto Nacional de las Mujeres es una buena opción, así como herramientas que nos puede dar como el violentómetro que les presenté hace ratito. Y finalmente, el último recurso que les comparto es si alguien está viviendo una situación de violencia, Alternativas Pacíficas es un lugar a donde nos podemos dirigir. Entonces, tienen algo que se llama puertas violetas, que son diferentes unidades o centros de atención multidisciplinaria específicamente para ayudar a las mujeres que sufren con violencia de género, y este es al menos por acá en Nuevo León, tienen distintas ubicaciones. Entonces, muchas organizaciones en los diferentes países, sé que por aquí hay personas en diferentes lugares del mundo conectadas, pero siempre hay organizaciones en cada país que puede brindar ayuda especializada para estos casos. Entonces, pues antes de cerrar esta plática y pasamos a la siguiente diapositiva, algo muy importante que les decía es que es importante trabajar en equipo para poner alto a la violencia contra las mujeres en todos los niveles. No hay que esperar a que escale, no hay que esperar a que esté en un nivel 5 para intervenir, sino desde el nivel 1 hay que hacer esa intervención. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil, es mucho más económica, es mucho menos desgastante y siempre prevenir va a ser mucho más práctico y conveniente en todos los sentidos a cuando ya es necesaria hacer una intervención. Entonces, pues nada, muchísimas gracias a todas las personas presentes. Les puse ahí la foto de una blusa que yo tengo. Es mi forma de hacer activismo. Les decía que podemos expandir este mensaje con prendas de ropa, así que yo me puse la blusa de ni calladita ni bonita. ¿Por qué? Porque a mí se me enseñó que calladita me iba a ver más bonita y no es cierto. Ese es un ejemplo de una enseñanza que es violenta. Así que muchas gracias a ustedes, gracias por esta charla. Me fascina hablar de estos temas y qué gusto que hayan participado tanto con sus preguntas, con sus aportaciones. Gracias otra vez al equipo de CUEN también. Espero que se hayan llevado muchos aprendizajes.